Bueno, ahora sí, se cierren los micrófonos y eso, ¿no? Sí. A ver. Estábamos viendo, la semana pasada vimos lo que es generación, ¿no? Sí, vimos todo lo que corresponde a generación. Hoy vamos a ver regresión. Entonces vamos a ver la lectura. Regresión viene del latín regresio y significa volver atrás. En nuestro caso se refiere a aquel estado después de la muerte, un estado de recapitulación de lo que fue. Hacemos referencia a la muerte como el transcurrir de dejar lo que nos impide avanzar, es decir, la morada en la que es necesario dejar morir lo viejo para que nazca lo nuevo. Es la aplicación de la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. La muerte no es solo el término de la finitud corporal, también significa un cambio de estado muy importante para escapar del ciclo vital. Lo que quiere decir que la existencia humana es más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. La muerte, como dice Silo, en la mirada interna, es un rompimiento con la etapa anterior. El estado de regresión es el mirar hacia atrás, observar lo que hicimos. Es una revisión de nuestras acciones. En la mitología egipcia se cuenta que se miden nuestros actos pasados pesando el corazón, que deberá ser menor a la de pluma de mar. Es un estado de revisión de lo realizado, pero no significa el apego a los recuerdos. Por el contrario, el ver las acciones para visualizar el futuro es lo que posibilita el ascenso. Aquí en lo de la pluma de mar, sí recuerdan, ¿no? Que tienen la balanza y se pesa el corazón y que debe ser menor que la pluma de mar, ¿sí? Entonces ese es, sí, cuando están ahí frente a Osiris, y justamente ese también está Set, y está este que es el devorador, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba en ese mito, ¿no? Bueno, cuando quedo adherido a los recuerdos, entonces se desciende por la vía de la muerte. Hay varios mitos concernientes a mirar hacia atrás, como el de Orfeo, griego, en el que para salvar a Eurídice del mundo de los muertos debía caminar delante de su amada y sin mirar hacia atrás. Si volteaba la mirada, Eurídice volvería al inframundo. La esposa de Lot, citada en los mitos hebreos, es famosa porque al mirar hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. ¿Sí? Entonces, ese mito que tiene que ver con mirar hacia atrás es como volver a aquella situación en la que se está antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la regresión uno revisa, pero no es el tema de mirar hacia atrás, sino más bien revisar para avanzar. Es como un análisis profundo de nuestra situación, no tanto de los recuerdos, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con el dejar morir lo viejo en uno, ¿sí? Arce, Sí, esas dos alegorías de lo de, bueno, lo de la balanza y el de no mirar atrás están expresadas en una experiencia guiada, en la experiencia guiada de la muerte, ¿no? así es, sí, 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 ¿Sí? Que así comienza es. con el ingresar o como especie de un teatro y entonces se da toda la escenografía, ¿no? Y ahí aparece lo de la balanza y ya al ingresar como a unos espacios que son como unas cavernas y eso, que ahí hay una parte donde dice que no mires hacia atrás, algo así. Claro, Y hay todo un proceso también de reconciliación ahí con el pasado, ¿no? De revisión. claro, es que son dos cosas diferentes. Una es la revisión y otra es el apego a los recuerdos, que son cosas diferentes. Porque una cosa es revisar lo que pasó y otra cosa es quedarse pegado a las situaciones que se vivió, ¿no? Como aquella gente que anda resentida y en ese resentimiento anda todo el tiempo recordando, rememorando
y no solo recordando, sino apegar a la situación, o sea, con un apego. Sea, los apegos son o apegos de deseo, o también hay apegos de rechazo también, ¿no? Porque uno está pegado, cuando uno está siempre recordando lo que le hicieron a uno, está con apego a estos recuerdos, ¿no? Por eso justamente el desapego tiene que ver tanto con las cuestiones agradables de lo que vivimos, que lo que Ajá. vivimos está bien, ya pasó, pero seguir ahí como pegados a ese recuerdo no nos sirve, ¿sí? Sobre Mar, todo, perdón, quería comentar sobre eso que me parece a mí que es una situación como morfológica. Es decir, si uno tiene el cuerpo en una dirección, es ahí para donde uno va a ir. Pero si uno mirara sí, hacia atrás, es como que si se devolviera, por lo tanto no va para adelante. Es tonto decir dos veces, pero entonces no es tanto el apego, sino que te cambia la dirección evolutiva de la vida. así es. Más que el apego en sí, diría yo. Entonces, como que te devuelves, no, eso no va, no es Claro, evolutivo. Ya, claro, eso quería pero comentar. justamente tiene que ver con el apego, porque uno está ahí, está pegado, está todo el tiempo, no está viviendo lo que te está pasando, sino que estás viviendo el pasado, ¿no? Bueno, Claro, ya. para avanzar Bueno, subimos. Sí, dale, dale. sí, y sí, lo que nos ha propuesto el maestro Silo con todas las herramientas que nos dio es como, o sea, ir al pasado, pero para integrarlo, ¿no? Así es, Integrarlo, ordenarlo y superar, porque tú sabes que esas situaciones pasadas sufrientes pues nos condicionan el presente y el futuro. Entonces, es ir, es hacer esa revisión, pero con el propósito de darle, de darle otro sentido, ¿sí? De no quedar, lo que tú dices, no quedarse ahí apegado como en ese resentimiento, a esa culpa, ¿sí? Mira que más adelante, o sea, después de la regresión está el camino del arrepentimiento. Y ahí dice, con tu consciente arrepentimiento, o sea un arrepentimiento consciente que es, ya, no es no caer en la culpa y es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces, justamente. Ajá, ya. exactamente. Tiene, Bueno, tiene algo de reconciliación también, o cercano a la reconciliación, ¿verdad? claro, pero claro, luego viene, cuando pasamos por la morada de la regresión, la morada de la regresión es como esa revisión de la vida, de nuestros actos, ¿sí? Pero para revisarlo nomás, para revisarlo y ordenar, ¿sí? Y para eso justamente ahí subimos por la vía del arrepentimiento. Para avanzar subimos por el arrepentimiento, en su sentido etimológico, que quiere decir no estar satisfecho con la vida pasada, en una reconciliación con ese pasado. No se trata de un arrepentimiento con mea culpa, sino más bien de un camino posibilitario de luz y libertad. Bueno, en la carta de la regresión tenemos que en el plano cósmico tenemos a la luna, ¿sí? En el plano cósmico tenemos a la luna, principio femenino y receptor. ¿Sí? Si se fijan en la carta, yo lamentablemente no tengo cartas, ya tengo que volver a imprimir. En, en el plano superior tenemos ahí a la luna, ¿no? Ahí está, la puso Tino. Sí, exacto. Ya. Ahí está, Tino la puso. Muy ¿Qué bien. número es el 2 del Es rojito. la carta 2. Ajá. Es la carta 2. La primera carta era la que vimos la semana pasada, que era generación. La carta 2 justamente es la regresión, que en el plano cósmico tenemos la luna, principio femenino y receptor. Astro que ilumina las noches y que permite encontrar la luz en las tinieblas, que da ritmos a las aguas, a la siembra y la cosecha. En la mitología griega es representada por Diana, Artemisa, melliza de Apolo. Fíjense que es de la hermana de Apolo, ¿no? Diosa de la casa que da sustento y alimento.
Claro, Diana es la hermana de Apolo. Apolo es el sol y Diana es la luna, ¿sí? Diosa de la casa y que da sustento y alimento, la protectora de la vida y la naturaleza, la diosa virgen y la madre que protege con su luz a los caminantes errantes durante la penumbra. ¿Sí? Recordemos que antiguamente en la noche la luna era la que iluminaba los caminos para poder caminar. Cuando no había luna no se podía Sí. caminar, uno se perdía, ¿no? Diana representa también el azot, la medicina universal que todo lo cura. ¿Sí? El azot, vamos a leer lo de la medicina universal, que según Paracelso contiene en sí la virtud de toda medicina, el mercurio vivo, el principio femenino, extracto de todo cuerpo metálico. Eso es en Basilio Valentín, ¿sí? En el azot, ponerse la obra. ¿Sí? Los filósofos me llaman Mercurio, mi esposa es el oro filosófico. Soy el viejo dragón presente en toda la tierra. Soy padre y madre, joven y viejo, fuerte y débil, muerte y vivo, visible e invisible, duro y blando. Desciendo a la tierra y subo al cielo, muy grande y muy pequeño, muy liviano y muy pesado. El orden de la naturaleza cambia a mí a menudo, en color, en peso y en medida. Contengo la luz de la naturaleza, obscura y clara, que surge del cielo y la tierra. Conozco y no tengo nada del todo, es decir, de estable. Todos los colores relucen en mí, y todos los metales por los rayos del sol. El rubí solar, tierra muy noble, clarificada, por lo que se puede transmutar en oro el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Bueno, eso es con relación al azot, ¿no? A esta medicina universal. La medicina universal que todo lo cura, el azot, ¿no? En el plano psíquico corresponde al centro emotivo superior, que es la fuente del arrebato de los místicos y de la inspiración artística expresada de modo motriz en las grandes obras de arte. Podríamos decir que tanto el intelectual superior como el emotivo superior constituyen expresiones de la conciencia inspirada de una filosofía, la ciencia, la mística y el arte. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la inspiración, nos referimos justamente al emotivo superior, ¿no? La inspiración, o también el arrebato, esa situación mística de conexión con todo, de sentir la conexión con todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está el emotivo superior. Y en el plano material tenemos a la plata, con su gran brillo blanquecino, ¿sí? Que desde las profundidades abisales, en las profundidades de la Tierra, encuentra su brillo. Es el mercurio purificado, el principio femenino en su plenitud. ¿Sí? Vamos a ver qué dice de la plata. La plata crece bajo la influencia de la luna y los filones son más o menos argentíferos. Los argentíferos es donde se extrae la plata, ¿no? Esos son los argentíferos. Según su situación referida a la dirección perfecta señalada por la luna. La operación albedo, que en ciertos contextos designa la primera transformación hermética, la del plomo o cobre en plata, no solo recibimos un alma nueva con esta regeneración, sino también un cuerpo nuevo. Este cuerpo es extraído del verbo divino o de la Sofía celeste. Es espiritual, más sutil que el aire, semejante a los rayos del sol, que penetran en todos los cuerpos y tan diferente del cuerpo viejo como el sol resplandeciente lo es de la tierra oscura. Y aun cuando esté en el cuerpo viejo, éste no puede concebirle, aun cuando a veces llegue a sentirle. Eso es de Herreros y Alquimistas de Mircea Eliade. ¿Sí? Bueno.
En el plano material tenemos a la plata con su brillo blanquecino, que desde las profundidades de la tierra encuentra su brillo. Es el mercurio purificado, el principio femenino en su plenitud. ¿Sí? Eso con relación a la carta 2, ¿no? A la regresión. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, No, continuamos. Sí. Me venía ahora, Marcelo, que cuando en el plano superior aparece un planeta o el Sol y la Luna, y luego en el plano material un elemento, ¿hay alguna relación de eso, de que determinados planetas tengan el elemento al que se refiere o su constitución? Claro, sí, y justamente en todo el ámbito de la alquimia está íntimamente relacionado. En este caso es la luna y la plata, ¿no? Sí, la regresión es la luna y la plata. Igual que en la carta 1 de generación tenemos al sol y el oro, o el azufre filosófico, ¿no? Como principio, eso. Entonces sí hay una relación directa, ¿no? Sí, y hay una influencia desde el plano cósmico hacia el plano psíquico y hacia el plano material, ¿sí? Ay, gracias, Marcelo. Bueno, continuamos con selección. Seleccionar significa escoger, y para tener la condición apropiada para hacerlo, es necesario un cierto nivel de libertad. Si estamos condicionados, no es posible escoger lo que realmente queremos. Pensar que somos libres es creer que elegimos porque puedo escoger solamente lo que las condiciones me lo permiten. No advertimos que estamos sujetos a limitaciones de diversa índole y desde situaciones que corresponden a nuestro cuerpo, como también a la sociedad en la que vivimos. Lo que llamamos realidad es la percepción de nuestros sentidos, y sabemos que estos tienen diversas limitaciones, sobre las cuales caemos en cuenta desde el planteamiento más simple, como son los sentidos. Podríamos decir que con ciertos instrumentos como microscopios o telescopios podemos mejorar nuestra visión, por ejemplo, es verdad, pero siempre estaremos limitados por el esquema mental que tenemos. Nuestra capacidad de selección se amplía cuando avanzamos desde el campo de la determinación hacia el campo de la libertad, ¿sí? O sea, cuando uno se va liberando de esos condicionamientos, ¿sí? Es el campo de la determinación, a medida que uno, y nuestra vida debería ser en un proceso cada vez mayor de liberación de los condicionamientos, ¿sí? Y ese tal vez sería un buen indicador si es que vamos avanzando, si sentimos mayor libertad en nuestra vida, ¿no? Estos condicionamientos se dan además por situaciones sociales, culturales, genéticas y también por nuestro nivel de conciencia. Un mayor nivel de conciencia significa tener mayor conocimiento y sabiduría de nuestro lugar en el mundo. Los elementos de esa relación conciencia-mundo no existen por separado. Se tiene una conciencia de algo, y ese algo es el mundo. Si fuese otra conciencia, sería otro el mundo percibido. De igual manera, si fuese otro el mundo, diferente sería la conciencia, ya que ésta se estructura según los datos que llegan a ella. Esa relación es ineludible. Alguien podría objetar diciendo que el mundo existe independiente de la conciencia. Pero cuando hablamos del mundo, ¿quién habla si no es la conciencia? Sin entrar profundamente en discusiones ontológicas, diríamos que esa relación conciencia-mundo se entiende dentro del principio antrópico de la cosmología. El principio antrópico de la cosmología establece que toda teoría sobre el universo, en el que el universo es tal como es, porque nosotros los seres humanos existimos y lo observamos, ¿sí? Entonces, la realidad que percibimos o la realidad que vemos es la que nuestra conciencia la va estructurando.
¿sí? Entonces, la capacidad de selección está en relación directa con nuestro nivel de conciencia y la liberación de nuestros condicionamientos. Por lo tanto, la selección siempre estará dada por nuestros condicionamientos. Es decir, uno puede elegir bajo condiciones, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahora puedo elegir salir de esta reunión o quedarme en ella, por ejemplo, ¿no? Pero esas son elecciones que podemos tomar, pero hay otro tipo de elecciones que no se pueden tomar de acuerdo a nuestras limitaciones, ¿no? Y a medida que uno tiene un mayor nivel de conciencia, uno está en más capacidad de poder elegir. Y por ello en el árbol, fíjese que en el árbol selección se encuentra en las partes altas, ¿no? Voy a poner el gráfico del árbol para que vean. La selección. Uy, ya creo que me pasé. Ah, no, antes era cierto. Antes. Aquí, por aquí debe estar. Bueno, no lo encuentro. Acá está el árbol, ¿no? Acá está selección, en esta morada de acá, ¿sí? Si ven, ya son de los planos altos, ¿no? Otros 3 planos ya son, aquí está el plan, selección y polaridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá está selección. Entonces, con un nivel de conciencia bastante alto, ¿no? ¿Sí? En el árbol. Aquí fíjese que confluye la mente, la energía, ¿sí? En este punto. Bueno. Entonces, estábamos viendo selección. Este tiene que ver también con con las partes de los centros o las subpartes, donde dice de adhesores, elevadores, Claro, selectores, los selectores tienen que ver ¿sí? justamente con los, acá hay los selectores. En el plano psíquico, ¿qué tenemos en la carta? Ah, no, acá sí, son los selectores. Sí, justamente, acá ya vamos a ver eso. Acá está, más adelante está. Eso, sí. Entonces, la capacidad de selección está en relación directa con nuestro nivel de conciencia y la liberación de nuestros condicionamientos. Por lo tanto, la selección siempre estará dada por nuestros condicionamientos. En el plano cósmico tenemos a Saturno, Cronos. El mito cuenta que Urano, el cielo, echado sobre Gea, la tierra, en un infinitum coitus, no permitía que nada existiera, que nada saliera a la luz, ningún ser, ningún astro, ningún otro dios permitiría que existiese. Entonces Gea, a punto de reventar, urdió una artimaña, forjó una tremenda hoz y explicó el plan a sus hijos. Hijos míos y de soberbio padre, si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Así habló y lógicamente un temor los dominó a todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el poderoso Cronos, de mente retorcida, armado de valor, al punto respondió con estas palabras a su prudente madre. Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por nuestro abominable padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Así habló Gea, se alegró mucho en su corazón y le apostó secretamente en emboscada. Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. Así, mientras Urano estaba ávido de pasión y extendido sobre Gea,
Sigilosamente Cronos salió de su escondite, empuñó la hoz y cercenó los genitales de su padre. Fue ahí cuando el cielo y la tierra se separaron, dando inicio al universo y con él al tiempo. Cronos. Entonces surgió el espacio, se dio origen a diversos dioses y la existencia del cosmos cubrió el caos. Saturno Cronos representa también el estado sólido, como lo concreto, rígido y estable. En el mito de Cronos está aludiendo al tiempo, a lo que representa para los seres humanos, el paso imparable del tirano que come los instantes y los momentos, el que nos hace envejecer y nos recuerda la finitud de nuestra vida, el que devora a sus hijos, el que nos devora porque somos hijos del tiempo. Pero realmente es así. Si el tiempo está solamente en nuestra mente y es parte de una concepción humana atada a nuestro cuerpo y a la percepción de nuestros sentidos, en donde tan solo por el movimiento percibimos su transcurrir, entonces el tiempo es la última ilusión que deja de existir cuando partamos de este plano. El tiempo, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, o alguien quiere comentar algo antes de continuar. Sí, me conectó esa parte que leíste, me conectó con una frase de Silo de humanizar la tierra, ¿no? Ese de que jinetes que cabalga horcajadas del tiempo. ¿Qué cosa es tu cuerpo sino el tiempo mismo, no? Así es, ¿sí? Sí, claro. Justamente es esa relación y como el otro día hablaba Marisol justamente de que el tiempo es ilusorio, ¿no? Bueno. El tiempo, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, es la cuarta dimensión espacial. Y Einstein, en una carta por la muerte de su amigo Beso, expresó: para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que ésta sea. El filósofo ruso Ouspensky explica que lo que vemos como cambio es el tiempo. Los animales superiores, un perro, un gato, un caballo, son seres bidimensionales. El espacio les parece una superficie, un plano. Todo lo que está fuera de este plano para ellos está en el tiempo. Sí, Ouspensky en uno de sus libros hablaba de que un caballo, por ejemplo, ¿no? Un caballo que tiene una percepción en 2 dimensiones, cuando observa una iglesia, decía, en una esquina una iglesia, ¿sí? Y cambiaba y rotaba alrededor. Para el caballo, la iglesia estaba cambiando, ¿sí? Porque le veía desde diferentes posiciones. Entonces, Ouspensky hace una alusión bastante interesante al decir que el tiempo, al ser la cuarta dimensión, porque tenemos 3 dimensiones espaciales y percibimos a la cuarta dimensión como el tiempo, esta cuarta dimensión es aquella que no podemos percibirlo de manera espacial, digamos, sino que le vemos como el cambio. Es decir, el presente, el pasado y el futuro coexisten, sino que la conciencia hace que simplemente veamos como diferentes perspectivas, ¿sí? Como que el niño, el joven y el adulto en realidad coexisten en un mismo instante, sino simplemente uno tiene una percepción en el momento determinado. Ahora nos vemos jóvenes, nos vemos viejos, pero lo que percibimos desde una mirada, ¿no? ¿Sí? Bueno. Continuemos con la lectura. Para un animal, el sol nace y muere cada día sin saber que es el mismo sol. Igual que para nosotros, cada mañana es una nueva y podría ser que sea la misma mañana. Lo que percibimos como cambio es solo una perspectiva diferente
Es decir, que lo que percibimos como presente es la perspectiva desde donde miramos lo que llamamos ahora. Desde este planteamiento el tiempo no existe, solo es una ilusión que tiene la conciencia para percibir desde cierta perspectiva. El presente es simplemente la perspectiva desde donde percibimos nuestra realidad, y tanto el pasado como el futuro coexisten, siendo diferentes perspectivas de un objeto observado. Yo recuerdo cuando la primera vez que leí eso, que el fin último de la escuela es el manejo del tiempo y el control de la energía, ¿no? Entonces me llamaba la atención, ¿cómo es eso? No entendía yo, ¿sí? Entonces creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? En el sentido de que si logramos darnos cuenta de que nuestra existencia va más allá de una cuestión temporal en este plano, ¿sí? Porque en este plano es en el cual podemos percibir el tiempo, ¿no? O percibimos de esa manera, ilusoriamente, como muchas otras ilusiones que tenemos, ¿sí? Como pensar que lo que veo, eso es, cuando también es una creación desde mi conciencia Sí, y de nuestra forma mental, ¿no? Bueno, claro, mira que en un escrito antiguo también sí lo dice que una intención evolutiva dio nacimiento al tiempo y la dirección de la vida. Y da a entender de que sí, lo que tú dices, Marce, que o sea, el tiempo surge es cuando nace la conciencia también, la conciencia que le da ese significado y el que la registra, ¿no? claro, Y si no hubiera esa conciencia, pues que no existiría el tiempo porque no hay nadie claro, que lo interprete, que lo registre, que le dé significados ¿sí? O que así es, lo experimente, ¿no? así es. Y sería difícil poder entenderlo desde nuestra forma, ¿no? Poder comprender las situaciones. Sería una locura también. Bueno, veamos, no sé qué pasará en otros planos, ¿no? Bueno, en el plano psíquico está el centro intelectual. En la carta me estábamos refiriendo, ¿no? En la carta, sí, ahí tienen a un búho, una lechuza, que representa el centro intelectual, ¿sí? Que es el encargado de generar las imágenes mentales, la asociación, la representación, la clasificación y la abstracción en las ideas. En el plano material encontramos a la sal, elemento neutro que resulta de la acción del azufre y la reacción del mercurio, lo que genera cristalización y estabilidad. Fíjense que la carta 1 corresponde al principio masculino, la carta 2 al principio femenino y la carta 3 al principio neutro. Tenemos al oro, a la plata y la sal. También podría ser el azufre, el mercurio y la sal, ¿no? La sal como un elemento neutro entre los dos, masculino y femenino, ¿no? Encontrás también al plomo como elemento impuro en el inicio de la obra. Además, en un paso del proceso de la disciplina material, su punto de fusión pone el límite superior a la temperatura en el fuego de rueda, ¿sí? En el fuego de rueda se pone dos elementos. Se pone el plomo, en este paso, ¿no? No recuerdo en qué paso es, me parece que es el cuarto, no, más adelante es, no recuerdo en qué paso es, pero se coloca a dos testigos, que se le llama, ¿no? El uno es el plomo, ¿sí? Y el otro es El estaño, ¿no es? el estaño, sí. Entonces, lógicamente, el estaño pone el límite inferior, ¿no? Y el plomo, el límite superior. Entonces, se calienta, tiene que fundirse el estaño, pero no el plomo. Entonces, tiene que estar la temperatura entre esos dos puntos, ¿no? En el fuego de rueda. Bueno, eso con relación a la selección.
¿Alguna pregunta sobre esto? Tenemos la carta que tiene sus 3 planos, el plano cósmico, que está Saturno, el plano psíquico, que está el centro intelectual, y el plano material, que está y en el plano material está la sal o el plomo, ¿sí? Ah, en la carta 2, cierto que falta el plano psíquico. En selección. Ah, no, sí está. Ya. El emotivo superior, dijiste. Sí estaba. Efectivamente. Bueno, vamos a la carta 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si no, paramos y comentamos si hay algo que comentar. Fíjese que tenemos 3 cartas, ¿no? El uno del principio masculino, la carta 1, principio femenino, la carta 2, y la tercera, el neutro, ¿no? ¿Sí? Ah, no leímos esto de acá, ¿no? Existen varias tradiciones míticas sobre el origen de los metales, según las cuales estos salen del cuerpo de un dios o de un ser semidivino. En el mito del desmembramiento de Indra, se nos dice que, embriagado por un exceso de soma, el soma es la bebida en la mitología hindú, es la bebida de la inmortalidad, ¿no? Bueno. Embriagado por un exceso de soma, el cuerpo del dios comenzó a fluir, dando así origen al nacimiento de toda clase de criaturas, plantas y metales. De su ombligo escapó su hálito vital, que se hizo plomo, no hierro, no plata. De su semen fluyó su forma y se convirtió en oro. ¿Sí? Mircea Eliade. El plomo es la materia prima, la materia primigenia. Esa es en la vía seca, ¿no? Les comentaba que hay 2 vías en la alquimia. La vía húmeda, que parte un poco del mercurio, el azufre y diferentes ácidos, esa es la vía húmeda. Y la vía seca, que es de ciertos metales con las fundiciones, ¿sí? También entran ácidos, pero básicamente más es el fuego y parte del plomo, ¿no? Para tratar de ese plomo, lo clásico de convertir el plomo en oro, ¿no? Que esa sería la vía seca. Nuestra disciplina, en realidad, es una combinación de las dos vías, de la vía húmeda y de la vía seca. Bueno, eso. La disciplina material constituye lo que antiguamente se conocía como alquimia. El fuego de rueda constituye, eso decía por el fuego de rueda, ¿no? Constituye en alquimia un proceso cíclico en donde gradualmente se va aumentando la temperatura. Por eso el fuego de rueda, ¿no? Es que poco a poco van aumentando la temperatura. Inestabilidad. En la medida interna dice, sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma que lleva por el nombre espacio abierto de energía. Bueno, acuérdense que acá esta inestabilidad en el árbol va por el camino de volubilidad hacia el espacio abierto de energía, ¿sí? Bueno, la inestabilidad. Como habíamos mencionado, nada está quieto, todo está en movimiento. Por lo tanto, la quietud y la estabilidad son una ilusión. ¿De dónde surge esa ilusión de estabilidad y de permanecer inmutable? Surge desde el yo, desde el ego. Veamos qué dice el pie de página del ego. El yo y el ego estrictamente son lo mismo. Ego es yo en latín. Algunas veces en el ámbito de la psicología se utiliza el ego como una exacerbación del yo y otras por la confusión que existe con la identificación
con el yo se explica como un concepto diferente. A su vez se habla del yo como algo único, mientras pueda existir una multiplicidad de egos. Todo esto trae confusión. Al intentar darle una existencia intrínseca al yo e intentar eludir el concepto de conciencia, tan difícil de definir y escurridizo en el ámbito científico. ¿Sí? Entonces el yo es además que el yo, en todo el ámbito de la ciencia está en muchas discusiones, ¿no? ¿Sí? En todo caso, el yo surge en el ser humano en los primeros años de vida. Pero vamos leyendo ahí. Como habíamos mencionado, nada está quieto, todo está en movimiento, por lo tanto la quietud y la estabilidad son una ilusión. ¿De dónde surge esa ilusión de estabilidad y de permanencia inmutable? Surge desde el yo, desde el ego. No se piensa que el ego es algo negativo y que habría que desterrarlo. De ninguna manera. El yo tiene una función: dar cohesión al psiquismo. Cuando el cuerpo empieza a registrar los datos que vienen del mundo y existe una conciencia que los codifica, surge una identificación con un ser único y ese es el yo. El yo no es la conciencia, pues esta es cambiante y tiene movimiento. Se amplía y reduce, tiene niveles y diversos estados. El yo es una idea de firmeza y estabilidad. No es cambiante. Se mantiene ilusoriamente inmutable. ¿Sí? Ilusoriamente. En realidad también el yo cambia, pero hay la ilusión de no cambio del yo, como que el yo es permanente, ¿no? Esa es la idea de este concepto de yo. Así, cuando alguien ve una foto y pregunta, ¿quién es ese bebé? Y otro responde, ese soy yo, entonces entendemos que ese yo se ha mantenido en el tiempo. Es el mismo, no ha cambiado. Mientras que ese bebé recién nacido posiblemente tiene una vaga conciencia de su existencia y ninguna sobre el medio que lo protege o que lo pone en peligro. El yo es quien siente, percibe, recuerda o imagina. ¿Pero acaso es el mismo que era de bebé o es aquel que actúa de determinada manera en un momento de embriaguez? Ese ser indivisible que ilusoriamente existe, independientemente de los cambios, ese soy yo, objetivamente no existe. Es una creación de la propia conciencia, necesaria para operar en el mundo, y que no permanece quieta, que también es cambiante, aunque trata vanamente de permanecer. Seguramente ese yo, que no quiere morir, crea también la ilusión de la estabilidad. Por lo tanto, un estado de inestabilidad sugiere un cambio en esa conciencia de desequilibrio. Cuando el yo pierde su estructuralidad y genera la sensación rara de desintegración, entonces intenta aferrarse y busca la ilusión de la permanencia. ¿Sí? Hay que diferenciar al yo de la conciencia, que como habíamos dicho, tiene diversos niveles. Es cambiante y variable. El yo es la ilusión de permanencia y aparece como el modo en que opera la conciencia en el mundo. Da una referencia de existencia, como parte del mundo dada en el cuerpo. Y da cohesión e individualidad al psiquismo en su operación en el mundo. Entonces decimos que el yo es ilusorio por ser una creación psíquica que aparece en los primeros años de vida, como una necesidad identitaria de los seres humanos. El yo se basa en lo que registran los sentidos, en la información que se guarda en la memoria y en la estructuración que realiza la conciencia. Por lo tanto, no se puede hablar de yo sin la existencia de conciencia. Pero a su vez, no se puede hablar de yo, pero a su vez es el modo como opera la conciencia en el mundo. El yo, aun siendo una ilusión, es de suma importancia en su acción en el mundo. Da referencia a la conciencia y su ubicación frente al mundo. Sin el yo, no podemos interactuar. Cuando el yo se desintegra o se disocia del cuerpo y de los aparatos del psiquismo, pierde las referencias y se expresa en diversas formas de patologías psicóticas, como la esquizofrenia,
los trastornos bipolares o los de la personalidad, ¿sí? Entonces, el yo es el que da cohesión al psiquismo, es decir, el yo es el instrumento por el cual nos relacionamos con el mundo. Sin ese yo, uno no puede relacionarse con el mundo. Por ejemplo, ¿quién está hablando? Yo estoy hablando. Es el yo el que habla desde una conciencia que genera esto para poder comunicarnos, ¿no? Y para establecer esa relación que tiene entre la conciencia y el mundo, ¿no? Ahora veamos qué es el mundo, que también es una estructura. El yo es parte del mundo. La conciencia organiza los datos que le llegan de un modo determinado, como ese objeto que se mira y tiene un color y una extensión determinada. Posee o no un sonido, una textura y un olor que son registrados y se pueden reconocer. Por ejemplo, una flor existe porque mi conciencia la ha estructurado así. La puedo mirar por la frecuencia de onda dada por la luz, y de acuerdo a ella puedo percibir un color, y por las reacciones químicas determino su olor. Se podría afirmar que la flor existe de modo independiente a mi propia existencia. Pero si vamos a la estructura misma de la materia, nos encontramos con diferentes partículas que interactúan entre sí, siendo más vacío que materia, ¿sí? Todo es más vacío que materia, aún esta pared sólida es más vacía que materia, pero yo no puedo penetrar, a pesar de ser más vacía, por los campos electromagnéticos que genera la pared y que chocan con los campos de mi mano, por eso no puedo penetrar, ¿sí? Pero si vamos a la estructura misma y si vamos más adentro, vamos a ver que no se sabe bien dónde termina la pared y dónde empieza lo que no es pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, se podría afirmar que la flor existe de modo independiente de mi propia existencia, pero si vamos a la estructura misma de la materia, nos encontramos con diferentes partículas que interactúan entre sí, siendo más vacío que materia, por lo que no se logra distinguir dónde termina la flor y en qué parte empieza lo que no es flor. En ese vasto universo de partículas se dan el movimiento y la posición de ellas que depende del observador y por lo tanto de una conciencia. Es decir, la conciencia es la que determina dónde termina la flor, porque la vemos, aquí termina la flor. Pero en la estructura misma de la materia, las partículas están ubicadas en un sitio o en otro. Sí, es confuso. Es como, no sé si han trabajado ustedes alguna vez con una fotografía y quieren borrar lo que no está, digamos, el filito de la fotografía de los pelos con relación al fondo. Y a veces es difícil saber dónde termina el cuerpo y dónde empieza lo que no es del cuerpo, ¿no? Lo mismo pasa con la realidad, ¿sí? Entonces, no podemos definir dónde termina y dónde empieza tal cosa. Pero nuestra conciencia determina. Aquí está el esferográfico y tiene un límite, yo puedo medirle y todo lo demás, pero es mi conciencia la que estructura este objeto de tal manera que la puedo percibir de esa forma. Pero esto, al ser partículas, está en el vasto universo, es decir, las partículas que existen en este esferográfico también están acá y también están enfrente de ustedes, está en todo el universo, ¿sí? Pero la conciencia es la que estructura de cierto modo para determinar un lugar y una posición determinada y un tiempo. Está aquí. Ahora lo veo en este espacio. Ese es como crea la conciencia el tiempo y el espacio, ¿no? Para poder entender la realidad, ¿sí? Vamos. Es igual que, por ejemplo, fíjense en ustedes ahí en la pantalla del computador. Lo que ven en la pantalla es una ilusión dada por fotones que están estructurados de cierta manera y que da la imagen de nuestros rostros, ¿sí? Pero no son nuestros rostros los que están ahí, solo son luces, ¿no es cierto? Y que pueden ver hasta carpetitas que el Windows armado, ¿sí? Pero es ilusorio todo eso, son simplemente comandos de ceros y unos, ¿no? Lo mismo sucede con la realidad.
Así es que eso de la película Matrix no es tan alejada de la realidad, ¿sí? Porque en realidad es prácticamente similar, ¿no? Bueno. ¿Dónde nos hemos quedado? Existen experiencias de meditación y en momentos alterados de conciencia en donde el yo queda silenciado y suspendido, experimentándose un estado de vacío y de mística profunda. En esos momentos surge una gran comprensión y verdades que trascienden la existencia. Hay que tomar en cuenta la diferencia de esto, ¿sí? Con los estados, esos estados en los cuales existe una desintegración del yo, que es diferente, ¿no? En este caso, uno es consciente y puede hacer silenciar al yo y lo que se dice, moverle un poco al yo, ¿no? Hacerle un corrimiento al yo para ver de diferente modo, ¿sí? Por eso justamente de mística profunda, ¿no? Diferenciamos estos estados de fenómenos psicóticos, ya que en la meditación somos conscientes de la situación que vivimos. Son experiencias internas, mientras en la psicosis se experimenta fuera de la mente, ¿sí? En la psicosis se la considera eso que está en mi mente como fuera, ¿sí? Y ahí, ahí hay problemas justamente de integración del yo. Bueno, estamos. En estos momentos surge una gran comprensión en verdades que trascienden la existencia. En esos momentos en que se silencia al yo, en que hay un corrimiento, ¿no? La inestabilidad es un estado evolutivo. Solo al tomar conciencia de la inestabilidad se puede evolucionar a otros estados, ¿sí? O sea, la inestabilidad es un estado en el cual podemos percibir de un modo nuevo, o sea, podemos percibir el hecho de que nada es estático y todo está en movimiento y que la estabilidad es una ilusión. Y podemos tener experiencias de un corrimiento del yo, ¿no? En esta morada de la inestabilidad. La inestabilidad es un estado evolutivo. Solo al tomar conciencia de la inestabilidad se puede evolucionar a otros estados. En situaciones de una ilusoria estabilidad viene el anquilosamiento y por lo tanto un retroceso en el proceso, ¿sí? Porque también el anquilosamiento, como les decía, ¿sí? El anquilosamiento es algo estático, pero eso es una ilusión también, porque nada está estático, sino que simplemente está retrocediendo, pero es tan pequeño el movimiento que no logramos percibirlo. Ese es el anquilosamiento, ¿no? Esta inestabilidad representa un estado en el que se tiene experiencia de importancia, de conexión profunda con otros espacios mentales, y en el que yo en esos momentos queda suspendido, es decir, experiencias místicas de comunión con todo. Sobre lo dicho, aquí y en relación con el plano mitológico y cósmico tenemos a Júpiter o Zeus en los romanos. Entonces, en la carta de inestabilidad, en el plano cósmico tenemos a Júpiter o Zeus, ¿sí? Júpiter en los romanos, Zeus en los griegos, que es el dios de dioses. En el mito nos cuenta que su padre Cronos, al escuchar el vaticinio de que sería depuesto por uno de sus hijos, se los devoraba en cuanto nacían. El relato dice que Rea dio a luz a Zeus, su último hijo, en una cueva, y que para librarlo de su cruel padre, lo entregó a Curetes y a las ninfas Adrastea e Ida para que lo críen. Rea, completando el engaño, envolvió una piedra con pañales y se lo dio a Cronos para que se lo trague, como si fuera el recién nacido. Cuando Zeus creció con una bebida, hizo que Cronos vomitara la piedra y a sus demás hermanos. Entonces Zeus, ayudado por sus hermanos, inició lo que se llamó la Guerra de Titanes, ¿sí? La Guerra de Titanes es el enfrentamiento entre Zeus, ¿sí? y los Cronidas, o sea, Zeus eran los Cronidas y los Titanes, ¿no? Los Titanes comandados por Cronos.
¿Dónde estaba? Había un pie de página, me parece, ¿no? A ver, bueno, Zeus. Tanto Zeus como Deus, palabra latina, de donde se deriva Dios, tienen un origen etimológico similar en el indoeuropeo, no sé cómo se pronuncia esta, dieu, que significa luz. Entonces, la palabra Dios viene justamente del indoeuropeo dieu, pero es el mismo origen etimológico que Zeus y que Deus en latín, ¿no? Zeus en griego, Deus en latín y dieu en indoeuropeo. Bueno, no sé cómo se pronuncia en realidad. Los titanes son los primeros dioses griegos, comandados por Cronos. ¿Sí? Esos son los titanes. Entonces hay un enfrentamiento entre Zeus y Cronos. Zeus y los cronidas son los hijos de Cronos, hermanos de Zeus. Entonces, es una lucha de los hijos de Cronos contra Cronos, ¿sí? Y representa un poco Zeus y sus hermanos representan lo nuevo, mientras que Cronos es lo viejo. Entonces es una enfrentación de lo nuevo por lo viejo, ¿no? Es la superación de lo viejo por lo nuevo. Bueno, entonces Zeus, ayudado por sus hermanos, inicia lo que se llamó la Guerra de Titanes, con un grupo de ellos comandados por Cronos y los demás conocidos como los Cronidas, o hijos de Cronos, dirigidos por Zeus. Luego de perder la guerra, Cronos fue depuesto y Zeus ocupó su lugar. La lucha entre titanes y cronidas representa la superación de lo viejo por lo nuevo. Zeus simboliza también el estado gaseoso como principio de dispersión y de un aparente desorden, sin una forma definida. ¿Sí? El estado gaseoso. En el plano psíquico tenemos al centro emotivo, representado por las relaciones de adhesión o rechazo, lo que permite acercar el placer y alejar el dolor. El centro emotivo permite establecer las relaciones entre los seres humanos, la empatía, la apatía o la antipatía frente a las personas, las situaciones o las cosas. ¿Sí? Y en el plano material encontramos al nitro o la sal de nitro, el nitrato de potasio, conocido como salitre, que representa míticamente de la fertilización de Júpiter sobre la Tierra, o de Zeus sobre la Tierra. Es curioso, ¿no? ¿Sí? El nitro, ¿sí? De donde obtenemos el nitrato de potasio, de lo cual para trabajar la Tierra se necesita del nitro, ¿no? Que está también en la urea. En la urea está el nitrato de potasio, ¿no? ¿Sí? Y también el salitre. De ahí que uno de los procedimientos de los alquimistas recogen el rocío de la mañana de primavera para obtener la sal de nitro. Entonces, en Europa, ¿no? Colocaban unas sábanas, ¿sí? Al amanecer los alquimistas los colocaban así, las sábanas, para que recojan el rocío. Cerca a la tierra, ¿no? Se colocaba cerca a la tierra, entonces se humedecía. Esa sábana humedecida contenía la sal de nitro, porque lógicamente esa sal contiene el nitrato de potasio, que en realidad surge de la tierra, ¿no? Pero que se eleva por la evaporación y queda la sal de nitro sí, es una cosa en el rocío de la mañana. Entonces justamente recogieron los alquimistas para obtener la sal de nitro en esa agua, ¿no? Para Fulcanelli, el nitro es uno de los componentes del fuego secreto de los alquimistas. También tenemos al estaño, un elemento que en la disciplina material es un indicador y testigo
del proceso del fuego de rueda, pues pone un límite inferior a la temperatura necesaria. ¿Se acuerdan que decía que el plomo y el estaño, en este caso el estaño, es un límite inferior? Y justamente el Júpiter acuérdense que Júpiter es flexible, mientras que Saturno es rígido, ¿sí? Y justamente tiene que ver con los dos límites en la temperatura entre el estaño, que es el límite inferior, y el plomo como límite superior, ¿sí? Bueno. En el fuego de rueda tenemos dos testigos que indican las dos condiciones opuestas, la severidad de Saturno, plomo, y la comprensión de Júpiter, el estaño, indicando la temperatura adecuada, la templanza, como el equilibrio, o sea, el equilibrio entre Júpiter y Saturno, ¿no? Eso. Bueno, creo que quedémonos por ahí para ir comentando porque hemos leído bastante. Gracias, Marce. Sí. Marce, ahora que cuando estaba hablando de la inestabilidad, Ajá. bueno, ahí me acordé de una monografía muy interesante como lo plantea, una monografía de Fernando García que se llama El desequilibrio como procedimiento para el trabajo interno, algo así. Y se trata es de que uno mismo hace ese desequilibrio intencional, ¿no? Así Intencional. es. Y caer en cuenta de cómo, al hacer ese desequilibrio, cómo la conciencia compensa, ¿sí? Y al caer en cuenta esa compensación, ahí pues ocurre pues la transformación. Entonces él hace ahí como una descripción de todos esos recursos de trabajo interno con los que contamos, el pedido, la fuerza, el guía interno, los aforismos, cómo se crea ese desequilibrio, ¿sí? O sea, en qué momento se da eso y cómo puede darse esa compensación, y ahí pues nos ocurre pues esa experiencia de transformación, ¿no? Al aplicar nosotros mismos, ser conscientes de ese desequilibrio, ¿no? Es interesante, no lo conozco. Sí, Sí, sí. lo voy a revisar. Es de Fernando García, creo que está en la página web del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Ya. Sí, pues esa idea, justamente cuando uno está muy equilibrado, es necesario un desequilibrio. Siempre tratando de ir buscando, o sea, desequilibrarse y buscar el equilibrio, ¿no? Sí, pero no equilibrarse. Siempre en esa búsqueda de desequilibrio, porque eso es lo que nos hace evolucionar y cambiar, ¿no? Si uno está equilibrado, entre comillas, ilusoriamente equilibrado, realmente no hay cambio, porque está ahí, no hay cambio. Si uno está equilibrado, realmente no hay ningún cambio, no pasa nada, ¿sí? Por eso es importante esa situación de desequilibrarse uno intencionalmente. A veces a uno le toca, las circunstancias se desequilibran, ¿no? Pero más interesante es uno buscar el desequilibrio para encontrar eso que te comentas, Giancarlo, justamente, ¿no? Y evolucionar, crecer, como el fracaso, por ejemplo. El fracaso es un desequilibrio. Ese fracaso y el reconocer el fracaso nos permite evolucionar. ¿Qué más? Sí, me preguntaba si ese desequilibrio al que estás también comentando tiene que ver relacionado con la intencionalidad. Cuando uno se propone hacer cosas, entra en algo, en planos desconocidos porque no sabe las reacciones que tiene el medio ni las otras personas, y se entraría como un estado, en algo inestable. Así es, totalmente. Y de hecho, fíjate que en el árbol tienes que de generación, el camino de avance hacia la inestabilidad es el intento. Sí. Y el intento tiene que ver con una intención. ¿Sí? Sí. O sea, el intento tiene que ver con la intención.
La intención te lleva a la inestabilidad, ¿no? Justamente. Interesante. Mira, ahora que yo me acuerdo, Marce, la primera reunión que cuando cuando se abrieron las disciplinas en el 2009, Ujú. yo me acuerdo bueno, se establecieron los lugares para la primera reunión de nivelación. Yo vivo en Colombia y resulta que a nosotros nos tocó ir a Costa Rica. Claro, cuando nos dijeron eso, hubo una inestabilidad ahí porque surge el tema de que por decir que el trabajo, que pedir permiso para el trabajo, el tema de las economías, que Claro, si hay que tener dinero para un viaje de eso, disponer del tiempo, que la pareja, que los hijos. Claro, entonces todo se trastoca, ¿sí? así es. ¿Ya? Y mira que, bueno, eso lo registré yo cuando yo tuve todos esos inconvenientes, ese desequilibrio cuando yo estuve allá en Costa Rica y al hacer una revisión de por todo lo que pasé, los obstáculos, la resistencia y todo eso, de haber superado eso, es un registro liberador, ¿sí? Digo, caramba, superé tantas dificultades y estoy aquí, estoy en en la primera reunión de nivelación, ¿sí? Justamente. Y eso, ese registro de superar una resistencia, como quien dice, o sea, sí, o sea, como les digo, es liberador. Y siento uno mucha satisfacción haber podido superar los obstáculos. Hubo unos amigos que no pudieron porque le negaron, pedían visa para allá y se quedaron, ¿sí? Entonces, a todos nosotros, ese grupo inicial que fuimos allá, nos pasaron situaciones bastante complicadas, unas superables y otras que sí se le presentó obstáculos y bueno, no pudieron Claro, ir todos los amigos. así es. Sí, sí. Sí, sí, a muchos nos tocó varias de esas cosas, ¿no? Está el mismo hecho de movilizarnos. Y fíjate también en todas las diferentes actividades que hemos hecho durante tanto tiempo en la época del movimiento humanista, por ejemplo, que siempre el negro cambiaba todo y, y nos movía todo el piso a cosas nuevas siempre, ¿no? Sí, justamente ahí está la inestabilidad. No sé, ¿tiene otro comentario o pregunta? Anímense, fíjense que cuando hay preguntas siempre surgen cosas bien interesantes. Sí, para mí se queda siempre de como la pregunta eso, el yo y la conciencia. Y claro, lo asocio con que pongo así como regla general, la conciencia es universal y es lo que me permite entender todo esto de estar conectado de muchas maneras en cualquier lugar del mundo como humanidad. Y, y el yo es el cómo expresarnos los unos a los otros, eso que decías, que qué curioso que nos hemos puesto de acuerdo para que las pantallas, lo que estamos viendo sea el ahora, lo que tú explicas, un lenguaje, todo millones de datos que confluyen en que entienda un poquito todo lo que representa las cartas T. Digo, claro, es un proyecto humanizador en el entender esa conciencia en todo el planeta, que nos pongamos de acuerdo en una humanidad trascendental, que estemos conectados hacia el bien, bueno, una multiplicidad de cosas. Qué curioso que todos los datos van sirviendo para también darle uno sentido al vivir diario. Claro, Súper interesante. así es, así es, así es. Bueno, bueno, les agradezco mucho eh, toda su participación y bueno, continuemos en otro momento. Bueno,
Buen día también Sí, para... Marcelo, gracias. Muchas gracias por todo, Gracias. Marce. Gracias, Todos los Marisol. Muchas Gracias, Oscar. gracias. Sí, Sí. muchas gracias. Sí, Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Un abrazo. hasta Abrazo. hasta pronto.